el placer de compartir con vos la propuesta de desafío en el día de hoy, un día que culmina de una manera muy especial para todos los argentinos. Y te voy a hablar de algo no menor, al menos es lo que pretendo: darse cuenta. Hay momentos en la vida en los cuales uno debe permitirse el hecho de analizar lo acontecido, cómo actuamos en determinadas circunstancias, cuál fue nuestro comportamiento y si eso, inevitablemente, como corresponde, tuvo la consecuencia querida o no querida. Pero hay que hacerse cargo, porque una consecuencia sí o sí al fin se obtiene. Darse cuenta implica además analizar, detenerse, observar, pensar, razonar. Y para eso hay que tomar quizás un poco de distancia de lo emocional, y no es sencillo hacerlo. La cabeza fría, como se suele decir. Ahora bien, ¿darse cuenta de qué, Ariel? Darse cuenta de lo que nos pasa y por qué nos pasa lo que nos está ocurriendo a los argentinos. Porque sería muy duro si te dijera, por ejemplo, que estamos como queremos estar y nos pasa lo que queremos que nos pase. De hecho, entonces accionarías en pensamiento y en palabra diciéndome: estás totalmente equivocado, Ariel, yo no quiero estar mal. Yo quiero llegar a fin de mes, yo quiero trabajar y que me alcance, yo quiero algo digno, yo quiero la otrora clase media a la que supe pertenecer, o yo no quiero ser pobre, o yo no quiero ser indigente, o yo quiero ser un jubilado que cobre lo que me merezco por los años de entrega que hice oportunamente, o quiero comer en mi casa con mi familia, no en comedores o merenderos, todos repartidos, todos diseminados. ¿Qué me estás diciendo? Que estamos como queremos estar y nos pasa lo que queremos que nos pase. Y tiene mucho que ver con algo que nos incomoda: no hacerse cargo. Por eso darse cuenta. Darse cuenta para no volver a equivocarnos o a cometer los mismos errores, equivocarnos con cuestiones nuevas, porque somos imperfectos tal vez, pero no con lo mismo. No obstante ello, este ejercicio al que te invito hoy mentalmente es muy importante, porque la sociedad, vos, yo y la mayoría, comenzamos a despertarnos. ¿Comenzamos a qué? Justamente a darnos cuenta. A darnos cuenta de que detrás de un discurso, de que detrás de una promesa, de que detrás de una metodología, de que detrás de un pensamiento supuestamente distinto y diferente, empezamos y comenzamos a encontrar más de lo mismo, enunciado de otra manera, mostrado desde otro lugar, pero en el fondo la esencia casi similar. Y es el hecho de que, como de costumbre, nos tenemos que hacer cargo nosotros de la peor parte. Solo que en esta ocasión se preanunció lo que luego se terminó concretando con la sociedad. Aquello del ajuste prometido, aquello del no hay plata, aquello de que la sensibilidad se debe correr a un costado con el Estado de por medio y que cada uno debe valerse por sí mismo. Nos trae a la actualidad con el hecho de decir: con un trabajo no podés, buscá otro trabajo; con 2 trabajos no podés, buscá otro trabajo; con 3 trabajos no podés. Y bueno, problema tuyo. Si no llegás a fin de mes con lo que tiene que costar como corresponde la tarifa de los servicios respectivos de los que vos hacés uso, y bueno, entonces apagá la luz, no uses el gas, no te bañes con agua caliente ahora en el invierno, no uses la calefacción y no te des con los gustitos. Y así vas a mermar y tal vez te alcance.
Y si no te alcanza, saca créditos, pero si sacás un crédito, hacete cargo vos. Como lo dije y como lo dice el presidente de la Nación, incluso que está muy por encima de lo que yo te pueda mencionar, es el hecho de haber admitido que es un acuerdo entre privados, entre vos y quien te otorgue el crédito, con lo cual el Estado no tiene absolutamente nada que ver. No encuentras razón alguna para inmiscuirse a resolver tu situación. Así, millones de argentinos, con el agua hasta el cuello, diríamos en criollo, asfixiados y ahogados por deudas, una cadena de endeudamientos por sacar préstamo para pagar la primera deuda y préstamo para pagar el primer préstamo y la deuda anterior, y así sucesivamente, sin solución de continuidad, pero con un Estado insensible corrido hacia el costado. Nada distinto de lo que se había preanunciado de manera masiva en la mismísima campaña del 2023, refrendado, reafirmado y sostenido con mayor fuerza en la elección del año anterior, octubre de 2025. Darse cuenta o darnos cuenta de que cuando vienen a buscar el voto en elecciones intermedias, tienen que contar con el aval nuestro, de la gente, de la mayoría, pero cuando van a levantar la mano a no hacerlo, dar quórum o no hacerlo, acompañar lo que nos beneficie o acompañar lo que nos perjudique, responden al mandato político del gobernante de turno según la provincia a la que pertenezcan. No responden ni a vos, ni a mí, ni a la mayoría que lo votamos. Reitero, responden al mandato, al verticalismo del gobernante de turno y sus intereses. Y entonces la pregunta es, ¿para qué los votamos, diputados y senadores nacionales? Así este gobierno en minoría de representatividad, como ningún otro gobierno, muy debilitado al inicio de la gestión, comienzos del 24, estrenaba su gestión con la anuencia, con el apoyo de los aliados y lograba la ley bases y logró la reforma laboral. Y además iba ahora por la extranjerización de las tierras nacionales. Y aquí, paréntesis de por medio, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que ya los aliados no eran tan aliados, que ya los senadores y diputados pareciera ser que de golpe, tendieron a representar los intereses reales de la Argentina y los argentinos. Pasó que se tocó algo sensible. Aquí hay dos factores que la política debe tener muy en cuenta. No la política, sino quienes ejercen la política, es decir, los políticos. No importa el partido o la ideología, o tal vez sí. El tema en cuestión es, no te podés meter si sos político con la fe católica. No podés incursionar en contra de la Iglesia Católica. Obviamente que hay que respetar los otros credos, pero muy en especial lo que te estoy mencionando. Porque ahí ya no se distingue centro-izquierda, centro-derecha, extrema izquierda, extrema derecha, de centro, más arriba, más abajo, donde lo quieras ubicar. Ahí es como que la grieta se zanja, se sella, no existe más y nos contiene a todos un denominador común. Con Dios, con nuestra fe no se puede meter nadie. Eso no se admite. Lo otro que no se admite es meterse con aquel sentimiento que nos involucra y nos convoca, que nos lleva a derramar lágrimas, a confundirnos en abrazos y a sentirnos orgullosos de ser, ¿qué? Justamente argentinos. Y es cuando, en la mayoría de los casos, el deporte nos lleva a ese estadio. Como lo supo hacer en su momento Carlos Monzón, Nicolino Loche, Ringo Bonavena, con el boxeo de por medio. Éramos los argentinos todos los que subíamos a un ring a boxear. Como lo hizo el Loles Reutemann cuando descollaba en la Fórmula 1 en aquellos años,
y éramos los argentinos los que manejábamos el vehículo de la escudería que él conducía con la ilusión de llegar a obtener un título del mundo allí en la Fórmula 1. Con la raqueta de Guillermo Vilas, que descollaba con un deporte hasta ese momento casi desconocido. Pero después éramos todos en Wimbledon, en Forest Hill y en distintos torneos internacionales, Roland Garros también, por ejemplo, con el Grand Slam, y empezamos a conocer de cerca qué era el tenis. Hace poco el Mundial de Fútbol. Al final de un partido épico, mucho más allá del resultado que nos favoreció, la bandera de las Malvinas son argentinas, mostrada y exhibida por nuestros jugadores. Y hay como una cuestión, ya te dije que contra eso no se puede meter el patriotismo, porque es por una cuestión de sentimiento que nos sentimos orgullosos de Argentina, o es por una cuestión de emotividad por algún resultado deportivo de por medio, o es por lavar la conciencia y la moral, como acontece en lo religioso, de que los demás asuman y crean y se convenzan que yo soy cristiano, que yo creo en Dios y que siento orgullo de mi patria y mi país, aunque no lo fuere así y aunque no lo sienta de esa manera. Pero debo simular ante los demás, o lo siento auténticamente o lo simulo. Cuando te metes entonces con la religión y con la soberanía y con la patria, lográs lo que se ha conseguido. Que lo imposible pueda llegar a ser posible. Y entonces confluyen distintas ideologías, confluyen aquellos que supuestamente están fragmentados y tienden a encolumnarse tras del cobijo de un denominador común que los contiene a todos. Y el gobierno lo hizo posible, el gobierno de la nación. Darnos cuenta de lo que nos está pasando, en definitiva. Es muy importante porque estamos en vísperas de un año electoral que se supone va a comenzar con el primer segundo después del 31 de diciembre próximo todavía de este 2026. Pero con una clase política que ya tiene tatuado en el pecho, en el cerebro, en el pensamiento y en todo el cuerpo el 2027, con el cargo al que aspiran, cada uno con sus apetencias políticas de por medio en lo suyo. La carrera ya está lanzada y van por tras de esos objetivos. Es cierto que en el mientras tanto te puedo dar datos que la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires durante el mes de julio, que ha finalizado hace poco, saltó del 1.8 al 2.9%. Uno de los estandartes de la gestión del gobierno de la nación, la esencia en realidad es la economía, y si en la economía comienza a flaquear, hay todo un tema de por medio. El jueves 13 del corriente mes de agosto sabremos la inflación ya a nivel nacional, con el dato no menor de lo que te acabo de mencionar, en lo que se solía denominar como la capital federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Si la inflación ha comenzado a crecer y si la pobreza que el presidente presume que en su gestión bajó bastante, hay un dato también que indica que hay 600.000 personas que ingresaron a la franja de la pobreza en lo que va del 2026. Es decir, que este es un año donde la economía, aquello de lo que presume la gestión nacional, comienza a mostrar debilidades, flaquezas, el talón de Aquiles. Darse cuenta, en concreto, es asumir la cuota parte de responsabilidad que a vos, que a mí y que a todos nos tiene que caber en la mente, en la acción, porque no es menor las consecuencias que puedan venir después de lo que nosotros oportunamente vayamos a decidir. De eso se trata. Nos vamos a encontrar próximamente aquí, lógicamente que con más desafíos. Muchas gracias y hasta entonces.